Y aquí se pica todo. Acá se pica todo, acá se va todo, sí, se va todo a cualquier lado, se tira la casa por la ventana. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Nuevo día aquí en el canal, una vez más junto a ustedes. Y hoy venimos a hablar, ayer se ha actualizado el ranking de FIFA, sí, para poder actualizar las posiciones de las selecciones de acuerdo al nivel de puntuación, que para mí es raro el que tiene, pero bueno, en fin, es el sistema de puntuación que tiene la FIFA para poder rankear a las selecciones de la mejor a la peor, claramente, o a la menos mejor, si quieren darle un poquito de mérito a las últimas selecciones. Y venimos a hablar aquí de las selecciones sudamericanas, de cómo han quedado en este ranking FIFA actualizado con nuevos puntos, con nuevas puntuaciones, y cómo ha terminado en este caso para analizarlas a todas, ¿no? Desde la primera hasta la última, para saber si tiene algún tipo de correlación con lo que nosotros opinamos también desde nuestra parte y con lo que tiene que ver también las primeras dos fechas de eliminatorias, o mismo también cómo han finalizado en el Mundial. Pero bueno, aquí estamos para eso. Antes de arrancar, igualmente se tienen que suscribir. Suscríbanse acá abajo con el botón rojo. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver cómo ha quedado el ranking FIFA para las selecciones sudamericanas, y a ver si ustedes y nosotros estamos de acuerdo con lo que dice FIFA. Bien, vamos a arrancar por el primero, ¿no? El mejor, la selección argentina, claramente la campeona del mundo, sigue manteniéndose, mantiene la punta de la tabla, mantiene el primer puesto en el ranking FIFA y sobre todo por encima de Francia. Francia sigue siendo segundo, mantienen esa diferencia, y eso es porque también en esa doble fecha de eliminatorias que ha tenido Argentina ha sumado y de manera sólida, ¿no? Con 2 triunfos es imposible, y de los 1843,73 a los 1843,54 que tenía, bueno, ahora se va mostrando ahí medio diferente el tema de puntuación, pero sin embargo si de primera mantiene por encima de Francia. Nada nuevo con esto, simplemente que se sigue manteniendo ahí la mejor selección del mundo según FIFA, y obviamente también según el Mundial, es la selección argentina. Por otro lado, tercera, raro porque no ha estado en esta posición en el Mundial. Aquí hay un poquito de disyuntiva, pero yo igualmente ahí banco todavía, es la selección de Brasil. La selección de Brasil está tercera en el ranking FIFA, por detrás de Argentina y de Francia. En este caso, ahí tercera se ubica la selección de Brasil, que bueno, no está tan lejos tampoco, 1837 también es difícil de mantener, pero bueno, 1851,41 tiene Argentina, 1837,61 tiene la selección de Brasil, no está tan lejos. Lo que pasa que, como ya les digo, no se cuentan casi todos los partidos, por no decir todos. La verdad es que no entiendo muy bien el sistema de puntuaciones, pero Brasil gana casi siempre, y es más, de hecho en el Mundial perdió un solo partido con Camerún, porque ni siquiera cuando quedó afuera perdió, empató, así que la verdad es que ahí bastante coincido. Más allá de que en el Mundial no se haya mostrado esto, creo que también Brasil es la tercera selección, o la mejor tercera selección del mundo. En eso coincido yo plenamente. Ustedes pueden discernir claramente con sus puntos de vista y dejarlo en los comentarios aquí en el video, pero para mí hasta ahí vamos bien. Argentina primera, Brasil tercera, no está para nada mal. Después veremos con respecto a los logros que vayan teniendo, Copa América, el próximo Mundial, eliminatorias y demás, si se va a terminar moviendo, pero hasta ahora creo que van bien los primeros dos puestos. Bien, aquí hay algo que está bueno hablarlo y lo charlemos. Se mete CONCACAF. Argentina, Brasil, después de varios puestos, 11 y 12, se ubica CONCACAF. Hace los primeros puestos CONCACAF. Después de Argentina y de Brasil, Estados Unidos 11º, México 12º, campeón de la última Copa Oro en CONCACAF. Y aquí quiero escucharlos también ustedes, quiero leerlos en los comentarios, porque Estados Unidos y México, por ejemplo, están por encima de Colombia y Uruguay, que están 16º y 17º respectivamente. O sea, CONCACAF tiene dos selecciones bien puestas por detrás de las hoy dos mejores selecciones de Sudamérica.
Sacando, como ya les digo, ¿no? Que Colombia viene 16º por detrás de Estados Unidos y de México, obviamente, y Uruguay 17º, es decir, Uruguay está por detrás de Colombia también, que Colombia quedó afuera del último Mundial de Qatar. Sin embargo, está bien, Uruguay jugó 3 partidos, fue medio un papelón, vamos a ser sinceros, el Mundial de Uruguay, pero sin embargo está por detrás, habiendo jugado el último Mundial. Ahí ya empiezan las disyuntivas, quiero escucharlos también ustedes. Si Estados Unidos y México están mejor que Colombia y Uruguay, y si Colombia está mejor que Uruguay, habiendo jugado el último Mundial y Colombia habiendo quedado afuera. Ahí ya empieza la polémica, porque me imagino aquí abajo en los comentarios diferentes opiniones, con respeto, pero diferentes opiniones al respecto, ¿no? De que CONCACAF esté por encima de estas dos selecciones de CONMEBOL y que encima Colombia y Uruguay estén así, ¿no? Colombia mejor que Uruguay. Obviamente que se mide todo, eso ya lo sabemos, partidos de eliminatorias y demás, pero sin embargo, Uruguay creo que ha hecho mejor papel en estos últimos tiempos, sobre todo, salvo la última doble fecha de eliminatorias, creo que Colombia, más allá de los amistosos, y Colombia le ganó a Alemania, en eso también hay cierta razón, pero raro, no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero a priori uno ve los mayores objetivos, Uruguay jugando el Mundial, Colombia no, pero se invierten, ahí está la cosa, y encima por detrás de México y Estados Unidos de CONCACAF. Está bien, Estados Unidos pasó octavos de final, Uruguay por ejemplo no, Colombia ni clasificó, México ganó la Copa Oro, no pasó la fase de grupos en el Mundial y por ende está atrás de Uruguay y Colombia. Ahí empieza lo raro, los quiero a ustedes acá activos en los comentarios a ver qué opinan de esto. Y después empieza la actividad, ¿no? Después empieza la actividad, porque atrás de Colombia y Uruguay aparece Perú. Perú que quedó fuera por repechaje del último Mundial, aparece en el puesto 22 de este ranking FIFA, por encima de... Tiro una selección, por ejemplo, ¿no? Por encima de Ecuador, que fue clasificado al último Mundial. De hecho, hasta estuvo cuarto en las últimas eliminatorias sudamericanas. Por encima de la selección peruana. De hecho, con Félix Sánchez Baza solo perdió un partido. La última doble fecha de eliminatorias le fue peor a Perú que a Ecuador. Pero, sin embargo, Perú aparece 22. Otra de las cuestiones polémicas. Nadie dice ni que esté bien ni que esté mal. Esto lo quiero repetir millones de veces. Esto es el ranking de FIFA. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal porque tendrán sus fundamentos. La verdad es que entiendo muy poco del sistema de puntuación de FIFA, pero a priori uno al grosor de la vista, sin estar tan en detalle, que Perú esté 22, está bien, puede mantener obviamente clasificado al Mundial de Rusia y puede venir también la puntuación desde más atrás, pero 22 también existe cierta polémica. Es raro verlo a Perú tan alto, tan alto no, está bien, pero que otras selecciones estén por detrás cuando tuvieron algún que otro mayor logro, sobre todo en la última época. Y aquí se pica todo. Acá se pica todo, acá se va todo, sí, se va todo a cualquier lado, se tira la casa por la ventana. Señoras y señores, Chile está 36 en el ranking FIFA y Ecuador 38. A 2 posiciones por detrás. Por favor, con respeto, trátense en los comentarios. Aquí sí voy a decir que sí, aquí sí. Aquí no voy a titubear, aquí sí voy a decir que está mal. Amo al pueblo chileno. Yo realmente les tengo muchísimo aprecio, pero aquí, muchachos, está errónea la cosa. Ecuador viene a hacer un mundial, más allá de que haya quedado fuera de fase de grupos. Chile hace 2 mundiales que no clasifica. Hace 2 eliminatorias que no está siendo protagonista. Ecuador la última se cansó de serlo. Está bien, Chile tiene 2 Copas Américas. No sé si va tan atrás el sistema de puntuación. Lo desconozco totalmente. Pero en el último tiempo Ecuador ha sido mucho más protagonista y no sé cuánto puede llegar a durar este tipo de logros en la selección chilena que viene descendiendo, o sea, lo marca la FIFA que viene descendiendo de ranking y que Ecuador viene subiendo, pero sin embargo todavía no le da para poder pasarlo. Chile 36 en el ranking FIFA, Ecuador 38. A 2 puestos de Chile, que estoy seguro que en el próximo ranking FIFA quiero creer yo que va a estar por encima. Pero por lo menos, el de septiembre, 21 de septiembre que lanzó FIFA, polemiquísimo, polemiquísimo que Chile esté por encima de Ecuador no habiendo clasificado en los últimos 2 mundiales.
ya lo digo, con respeto, yo quiero muchísimo a Chile, me encantaría que vuelva a la competitividad, que todas las selecciones sudamericanas estén al máximo nivel de competencia, pero hoy no está ni cerca del nivel de Ecuador. Pero bueno, sigue estando por lo menos para FIFA por encima 2 puestitos. Lo separa República Checa, que está ahí como, muchachos, tranquilos, que no se pudra acá, tranquilos, con respeto. Pero, mamita, ahí sí que hay mucha polémica. Pero como ya les digo, por favor, respeto a la hora de discutir. Sea con fundamento o no, con respeto acá abajo en los comentarios, pues ya los conozco. Después tenemos que meter un poco de CONCACAF. Acá creo que está bastante bien. De hecho, me parece que a Canadá lo están dejando un poquito atrás, porque tiene un poquito más. Y Panamá lo mismo. Panamá fue finalista, está bien, hace mucho que le cuesta, pero finalista de la Copa Oro. Está en Canadá, Panamá y Costa Rica ahí compartiendo. Costa Rica tendría que estar descendiendo a poquito, porque lo de Costa Rica hoy es paupérrimo, lamentablemente. Pero Canadá y Panamá bien, bien Canadá. De hecho, Canadá figura como que está retrocediendo, pero Panamá, creo yo, sin embargo, que está en un buen nivel. Habrá que ver realmente cómo se comporta en lo que viene, ¿no? Para si va al Mundial o no. Pero realmente no está tan mal las posiciones. Ahí creo que coincido bastante. Y están bien ubicadas, haciendo un poquito, ¿no?, el panorama de CONCACAF, que realmente están muy separados, hay mucha diferencia. Sin embargo, está bien, no digo que esté mal, y me parece que pueden llegar a subir hasta un poquito más, sobre todo Canadá y Panamá, que vienen en crecimiento. Pero bueno, obviamente que esto es lento, la puntuación no es tan brusca en FIFA, entonces hay que como que ganárselo a través de la regularidad. Y obviamente, si pueden ser con logros, mucho mejor, ni te cuento. Atrás, Paraguay y Venezuela. Paraguay 52, Venezuela 53. Acá no hay mucho para discutir. Paraguay sigue en descenso, Venezuela está ascendiendo. Venezuela arranca un poquito de atrás, esa es la realidad por lo que ha sufrido en los últimos años. Le cuesta el Mundial, le cuesta competir en la Copa América. Entonces, todo eso lleva a que todavía va en trabajo, pero vienen, justamente, Venezuela viene en crecimiento, Paraguay viene en decaimiento, viene descendiendo a lo brusco porque realmente no encuentra el rumbo, porque ha cambiado muchísimos entrenadores en el último tiempo, porque no clasifica a los mundiales. Entonces realmente cuesta, y cuesta bastante, es la realidad, ¿no? Es un poco lo que realmente le queda por analizar. Y bueno, ahí es donde realmente tiene que cambiar la historia, pero viene a paso firme. Habrá que esperar a ver cuánto más realmente para ver cómo sigue la historia, pero viene en ascenso y yo creo que va a terminar mucho más arriba el año. Si mantiene lo que viene haciendo, realmente es un mensaje importante el del Bocha Batista. Y por último cerramos con Bolivia 83. Bolivia realmente está bien ahí, y probablemente quizás no sé qué tanto nivel pueda llegar a ver en África, en Oceanía, en Asia. Bueno, selecciones que pueden estar por detrás, si puede llegar a seguir descendiendo, pero bueno, es otra de las selecciones que claramente no es de las mejores y claramente que tenía que estar última. Pero luego, haciendo como el análisis, obviamente que tiene que ir cambiando por cómo se viene mostrando sobre todo las eliminatorias y por lo que pueda llegar a ser la Copa América. Pero bueno, Perú y Chile van a seguir, yo creo que descendiendo un poquito más, de acuerdo a cómo cabe. Paraguay lo mismo, Venezuela va a seguir ascendiendo, Ecuador va a seguir ascendiendo seguramente, todo depende de lo que venga, pero bueno, es un lindo arranque con varias polémicas el ranking de FIFA. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más sobre el ranking FIFA, sobre eliminatorias, sobre las selecciones, sobre todo, se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Saben que nos pueden dar un enorme like por el video, y si quieren muchísimo más, claramente acá lo pueden dejar. Muy pero muy importante que comenten qué les parece, si coinciden, no coinciden, cómo lo armarían ustedes, cómo las dejarían a las selecciones sudamericanas, solamente si las tendrían que ordenar a ellas del 1 al 10, o también cómo las ordenarían dentro del ranking mundial, si más arriba, más abajo, absolutamente todo acá abajo en los comentarios, siempre con respeto. Así que no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.